¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a presentar el proyecto de la unidad número 2 de la materia de mecánica de fluidos con el profesor doctor Oscar Chávez. El equipo está conformado por Andrea Denis Ledesma, José Emilio Guerra Portillo, Eduardo Payán Holguín, su servidor Raúl Alejandro Almodóvar, Pael Alonso Maltos Guerra. En este proyecto les vamos a presentar un poco de cómo fue que nosotros hicimos el proyecto de la unidad número 2. Yo les voy a comentar qué es la tensión superficial. Que la tensión superficial es una propiedad de los líquidos que se requiere a la fuerza que actúa sobre la superficie de un líquido, que tiende a reducir su área superficial al mínimo posible. Causas que esto genera, nosotros podemos ver que en el interior de un líquido las moléculas están rodeadas por otras moléculas, por lo que las fuerzas de atracciones se distribuyen por todos lados. Y en la superficie del líquido las moléculas están atraídas hacia el interior, pero no tienen moléculas encima de ellas para balancear la fuerza hacia afuera, lo que genera una fuerza neta hacia el interior de la superficie. Bueno, a continuación, un concepto clave es la formación de gotas. Las gotas de líquido suelen tomar forma esférica porque una esfera tiene el área superficial mínima para un volumen dado. Otra es la resistencia a la penetración. Los insectos como los zancudos que se ven en la foto pueden caminar sobre el agua debido a la tensión superficial que les permite no romper la superficie del agua en este caso. La capilaridad es otro. Este es el fenómeno en el que el líquido asciende por un tubo estrecho debido a la tensión superficial. En este existen dos ejemplos: menisco convexo como el de la izquierda y menisco convexo como el cóncavo como el de la derecha. A continuación, tenemos una fórmula para poder calcular la altura la altura de un líquido así en un tubo capilar, donde se puede, con la siguiente ecuación se puede calcular. Tenemos de que H es igual a 2 lambda coseno de teta sobre densidad por gravedad por radio. Y pues, donde respectivamente, pues lambda es la tensión superficial del líquido, teta es el ángulo de contacto, ρ pues es la densidad del líquido, G pues es la aceleración debido a la gravedad y R pues el radio del tubo capilar. El fenómeno a estudiar en esta unidad y en este proyecto que hicimos es la capilaridad. Es el ascenso-descenso de un líquido en un tubo estrecho llamado tubo capilar debido a la interacción de la tensión superficial y las fuerzas de adhesión del tubo. Proporciona la oportunidad de observar el diámetro del tubo o el carácter del líquido en la tensión superficial y en las interacciones del líquido con las superficies sólidas. Como ha hecho mi compañero Emilio, por ejemplo, el zancudo, cuando se queda a la parte de arriba del agua, que no puede, o sea, que no se hunde, o sea, se queda por la parte de arriba. Y pues sí, o sea, este fenómeno se refiere al ascenso o descenso de un líquido en un tubo estrecho, conocido como tubo capilar. Es el resultado de la interacción entre la tensión superficial y las fuerzas de adhesión entre el líquido y las paredes del tubo. El propósito de este experimento es calcular la altura del fluido dentro de un tubo. Estas son las fórmulas que utilizamos. Utilizando las fórmulas de fuerza capilar y el peso del fluido, los sustituimos, bueno, son las dos primeras ecuaciones y las sustituimos con las dos últimas, dando como resultado la quinta ecuación, en la que es fuerza capilar es igual a la tensión superficial 2 veces por pi por el radio del coseno del ángulo, que del otro lado sería W es igual a la densidad por pi por radio al cuadrado por la altura por la gravedad, dando como resultado finalmente la fórmula que utilizamos para resolver todo el problema. Aquí tenemos que es la tensión superficial, es la longitud, este es el ángulo de contacto, que es la gravedad, rho es la densidad, m es la masa, v es volumen, r el radio, f es fuerza capilar y w es el peso. Iniciamos igualando las ecuaciones. Aquí se muestra cómo las igualamos, despejando la altura de la ecuación, que nos da la siguiente ecuación, simplificando y al final simplificamos la ecuación. A continuación mi compañera Denise va a sustituir los datos que aquí están a la derecha y nos va a dar los resultados. Sustituyendo los datos anteriores,
empezamos calculando la tensión superficial, que son los 30 milinewtons sobre metro por un newton metro. Para convertirlo a newtons metro es de 0.03. Y luego calculamos la densidad del aceite, que es de 0.908 gramos por centímetro cúbico, y lo cambiamos las unidades a kilogramos sobre metro cúbico, sustituyendo todos estos datos en la ecuación que previamente habíamos despejado, donde es 2h por la altura por el coseno del ángulo. Nos queda que es 0.05 milímetros la capilaridad, que es lo que indica cuánto subió el líquido en el tubo. Y en la siguiente diapositiva se muestra una imagen más clara de cuánto subió en el recipiente, cuánto subió el líquido en el tubo dentro del recipiente. Como conclusión, pudimos verificar en este experimento que de una manera aproximada, con imágenes y análisis, pudimos calcular qué tanto iba a subir el fluido dentro del tubo. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias. 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 Aquí podemos observar cómo fue el procedimiento cuando realizamos el proyecto. Dentro del recipiente contenía aceite y sumergimos el popote en este caso, y se puede notar la capilaridad a simple vista, viendo cómo es cóncava, como antes mencionábamos.